Y empezamos la grabación. Bueno, muy buena tarde para todos. Ahorita te explico, Daniel, cómo vamos a hacer la actividad. Siendo hoy el 4 de marzo de 2025, estoy con el grupo TCD 9. Vamos a realizar las actividades que venimos presentando con respecto a la información de cómo mantener segura la información, de cómo reconocer algunos aspectos relacionados con el manejo de la seguridad. Les voy a compartir para que ustedes puedan ver la diapositiva que estoy compartiendo. Ventana. Por favor, me confirman si la están viendo ya. Listo. Entonces, sí, bueno, esta diapositiva. ¿Sí? Sí, señora. Vale, gracias. Esta diapositiva ya la hemos visto, o sea, yo ya se las he proyectado en el salón. Vamos a recordarle. Esto lo que trata es de, seguimos con el mismo punto, reconocer algunos aspectos cotidianos relacionados con el manejo y la seguridad de la información en las organizaciones. Se trata de que, de estos 3 puntos que iniciamos aquí, que tienen que ver con las políticas y los procedimientos de seguridad, que ustedes ya saben y reconocen que es importante que se tengan esas políticas y esos procedimientos claros, y que no solamente que se tengan, sino que estén documentados, ¿no? Sobre cómo manejar, sobre cómo proteger esa información, incluyendo cómo manejar esos datos de los clientes y los empleados, que son datos sensibles de la organización. ¿Por qué es importante tener estos procedimientos, sobre todo, documentados? ¿Ustedes por qué creen que debe ser importante tener esos procedimientos documentados? Por ejemplo, en el caso de sus dramatizaciones. Julio. Para hallar un registro. Ajá, claro. Y entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en la dramatización de ustedes? O sea, nosotros o sea, nuestro grupo que como ya tenemos lo que una copia, ¿cómo se puede decir resolver ese problema? Levantemos la manito para poder contestar y que no se me tropiecen allí. Listo, ok. Entonces, ya reconociendo cuáles las falencias, cuáles son, entonces, en una segunda instancia que se nos llegue a presentar de nuevo esa problemática, nosotros ya tenemos documentado de qué manera se resolvió, ¿cierto? Y de qué manera se resolvió eficientemente. En el caso de que hayamos cometido muchos errores para resolver, esa documentación nos sirve para que mejoremos el tiempo de respuesta, para que tomemos a ver, se me fue la palabra, como decisiones a tiempo. ¿Para qué? Para evitar la pérdida del tiempo y también para evitar el gasto, ¿no? Los costos que me pueda implicar esa toma de decisiones de pronto muy tardías. Entonces, allí es donde empezamos nosotros a manifestar la importancia de que tienen esos documentos y esos procedimientos documentados sobre cada una de las incidencias que nosotros hayamos encontrado en el camino, pues durante toda la instancia en la empresa o en la organización con respecto al manejo de la seguridad y la información de la misma. Entonces, bueno, y de ahí en adelante está pues lo que ya sabemos, la protección de las contraseñas, que se deben establecer las políticas claras para la creación de esas contraseñas, que los empleados deben recibir una capacitación sobre cómo crear y sobre cómo proteger esas contraseñas. Ya habíamos hablado de la actualización del software, ya habíamos hablado del acceso a la información, la capacitación de los empleados, la concienciación que deben tener los empleados durante la estancia en la empresa.
Ya sabemos también este punto de seguridad física que se debe garantizar, que los documentos contengan información confidencial y que tengamos copias de seguridad, no solamente en la misma locación, sino geográficamente alineados para estar resguardada la información en caso de que hayan de pronto fenómenos naturales que nos puedan afectar la misma, ¿no? Entonces, esas copias de seguridad y recuperación frente a los desastres naturales, pues que ya hemos venido tratando, ¿no? Las auditorías, la protección contra el virus, bueno, toda esa cantidad de problemáticas que nosotros ya hemos tocado. Entonces, en el marco de ese reconocimiento de esos aspectos cotidianos, con ese manejo de la seguridad y la información, de acuerdo a la caracterización que ustedes hicieron en su obra, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta, ustedes encontraron unas vulnerabilidades, ¿cierto? Y ustedes encontraron también la forma de manifestar de qué manera controlar, hacer un control, hacer un escudo para cuando se presenten ese tipo de cosas o para evitar o prever que esas cosas no pasen, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a tener en cuenta todo eso que ustedes encontraron en su dramatización y en la problemática que expusieron y vamos entonces a confrontar a los empleados, ¿cierto? Frente a un formulario para nosotros tener claro si los empleados tienen el conocimiento suficiente para controlar la información de manera segura. Entonces, ustedes van a generar un formulario para los empleados con el fin de medir el conocimiento hacia la seguridad de la información en la organización. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener ese cuestionario? 20 preguntas. Deben ser cerradas, ¿no? La mayoría de cerradas o deben ser de múltiples opciones para que ustedes puedan hacer la medición en el momento de que estén analizando la información cuando las encuestas pues se terminen, podamos a través del archivo de Excel que nos deja el formulario, pues hacer un análisis de la data y tomar medidas. ¿Listo? Entonces, como máximo, 2 preguntas abiertas, pero entonces en total deben ser 20 preguntas. Ese formulario entonces se va a compartir a todos los del grupo para que lo respondan. ¿Con el ánimo de qué? De que quede guardadito en un Excel, ¿cierto? Ese formulario va a quedar guardadito en un Excel y vamos a hacer la interpretación mediante un diagrama para saber, pues, el conocimiento, para medir el conocimiento de nuestros empleados. ¿Qué debemos tener en cuenta, muchachos, para la realización de ese formulario? Vamos a reconocer ya, esto ya lo adelantamos prácticamente con la obra y con el análisis que ustedes hicieron. Entonces, simplemente como para que lo recordemos y no nos vayamos a salir del marco de la contextualización que venimos trabajando. Entonces, vamos a reconocer algunos aspectos cotidianos relacionados con ese manejo de la seguridad de la información en las organizaciones, que ese va a ser pues nuestro objetivo principal. Como ya les dije, pues ya ustedes adelantaron esa identificación de esos aspectos, de esos hallazgos, ustedes ya tienen adelantadito eso, entonces ya eso está levantado. ¿Cuál es el propósito de la encuesta? ¿Qué es lo que debemos nosotros tener en cuenta para hacer esa encuesta o para hacer ese cuestionario de preguntas? Entonces, una de tantas es que la información específica deseas obtener, o sea, ¿qué información específica debemos obtener sobre esa seguridad de la información de la organización? O sea, ¿qué es lo que quiero yo saber y qué es lo que quiero medir frente al conocimiento? Entonces, si nosotros tuvimos ¿cuál fue? ¿El phishing? ¿Cierto? ¿Cuál de los dos fue el phishing? Sí. Ajá. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, entonces, ¿qué acerca del phishing yo quiero interrogar a los usuarios si ellos realmente saben qué es el phishing y cómo protegerse acerca del phishing?
algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la información específica que yo deseo obtener sobre esa seguridad de la información en esa organización? Y entonces vamos a empezar a establecer esas preguntas que me permitan a mí obtener esos datos para evaluar esa situación de seguridad. Ah, es que resulta que los empleados no tienen nada de conocimiento acerca de, no saben qué es un virus, no saben qué es un malware, no saben qué es una violación de seguridad, no saben dónde guardar las contraseñas porque no se les ha dado capacitación. Resulta que ellos no saben ni siquiera pues qué es un phishing, ni siquiera saben resguardar la información. Ellos están utilizando pendrives porque no conocen los procedimientos y el marco político en frente a la seguridad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me van a dar a mí esos criterios necesarios para yo poder decir, ah, bueno, entonces es que ellos tienen un desconocimiento total frente a la norma? ¿Listo? Es que ellos tienen un conocimiento nulo frente a los diferentes aspectos que nos puedan implicar pérdida de información. ¿Listo? Y el diseño de la encuesta, pues debe ser una pregunta también clara, concisa, ¿no? Que el empleado no vaya a dar muchas vueltas, sino que esté como muy clara para él responder sí o no, o entre A, B, C y D, cuál de las respuestas puede ser de pronto más obvia o la correcta. ¿Listo? Eso tenemos que tener en cuenta. Hay otra cosa que también es bastante importante en el momento que ustedes estén en las organizaciones, y es que cuando ustedes van a medir el conocimiento de un empleado, para que ese empleado no sesgue la información o nos diga la verdad, entonces uno siempre le dice, no, pues esa encuesta no, pues va a ser anónima, ¿no? Es una encuesta totalmente confidencial, usted puede hablar con la verdad, ¿cierto? Entonces, para que ellos respondan libremente y verazmente y nosotros poder recopilar esa información también, pues de una manera limpia, ¿no? Que esos datos estén limpios. Y eso nos va a permitir a nosotros, pues, hacer esos análisis y tomar acciones posteriores frente a lo que nosotros nos encontramos de esas respuestas que nos dan. ¿Listo? Si ustedes necesitan saber o me dicen, profe, denos un ejemplo, pues, de un formulario. Entonces, por acá tengo un ejemplo para compartirles y para decirles más o menos cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta en un formulario. Usted, levánteme la manito, por favor, quienes no saben hacer un formulario en Google. Evelyn no sabe. Listo. Daniel no sabe. ¿Quiénes no saben? Ok. Ah, bueno, entonces hay bastantes. O sí saben. Porque me parece raro que ustedes no sepan. ¿Saben o no saben? Bueno, Juan David, Andrew, ¿sabes hacer un formulario? Un formulario por Google, Sí, no, no, no. listo, ok, perfecto. Entonces, todos los que me Exacto, levantaron la tampoco. mano, ok, perfecto. Todos los que me levantaron la mano no saben. Perfecto, muy bien, yo les voy a explicar cómo es. Vamos a ver primero, pues, este formulario que tengo acá. Profe, lo voy a compartir. Sí, cuestionario. Vamos a ver este cuestionario. Voy a generar la pantalla completa para que ustedes puedan ver todo lo que tengo yo acá. Este es un ejemplo de cuestionario. Por decir algo, ¿qué es la seguridad de la información? Y se les da A, B y C. A es la protección de datos, es la creación de copias de seguridad y la eliminación de datos antiguos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues ustedes tienen que saber cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muchachos,
¿Cuál sería la respuesta correcta en esta primera pregunta? La A, la B, la C. ¿Ah? La A. La A, la A. La A. Exactamente. Listo, muy bien. Esto. Exactamente. Lógicamente que si ustedes están haciendo el cuestionario, pues deben saber a ciencia cierta cuál es la pregunta, cuál es la respuesta a esa pregunta para poder hacer el formulario. ¿Cuáles son los tres principios fundamentales de la seguridad de la información? La A. Bien, bien, listo. Entonces miren que acá tenemos dos preguntas de qué tipo. ¿De qué tipo? Cerradas. Cerradas. Todo abierto. De múltiples opciones, ¿cierto? Esa sería una de múltiples opciones. Entonces, bueno, vamos a ir a Google. Vamos a ir desde nuestro correo, puede ser, ¿cierto? Desde nuestro correo. Si lo tengo por aquí abierto. ¿Sí? Entonces, yo desde el correo, desde Gmail, por ejemplo, aquí tengo estas opciones en la parte derecha. Si ustedes abran estas opciones donde están los punticos aquí de las apps que tenemos con Gmail, entonces se van a dar cuenta que tenemos una cantidad de opciones y aplicaciones para poder utilizarla. Dentro de todas esas aplicaciones vamos a encontrar aquí una que dice formularios. Le vamos a dar clic a ese formulario. Vamos a hacer un formulario nuevo o si ya tenemos una plantilla, pues se puede escoger una plantilla. Este formulario empieza sin título. Le vamos a dar un título, el título que usted quiera. ¿Ah? Es que por acá está lloviendo y como que hay la luz, entonces el internet está como malo. No estoy viendo qué está haciendo. Pero el resto sí. O sea, yo creo que yo nomás. Sí, Sí, señora. Yo, profesora. Ok, la Yo, ventaja. profesora. ¿Qué está haciendo? Está... Ok, Yo, profe, la por verdad es que acá esto va a también quedar empezó a llover. grabadito, ¿no? Esto va a quedar grabadito y ya en la grabación pues ustedes lo van a poder ver. Pero yo lo que voy a hacer entonces para que ustedes puedan ver lo de Profe. hoy. Una pregunta, es que no ¿Pero está... qué está haciendo bueno, los formularios? Sí. ¿Sí? una pregunta, profe, ¿las preguntas son en base a qué? ¿A la dramatización? Sí, a la dramatización que ustedes hicieron, a la problemática que ustedes presentaron en su dramatización y lo que ustedes quieren es saber si los empleados conocen al respecto, ¿no? Conocen, si ustedes, por ejemplo, tuvieron un phishing, pues si ellos saben distinguir qué es un phishing de un vishing o de qué manera controlar, de qué manera prever, de qué manera... que ustedes diagnostiquen que los Listo. usuarios conocen o no conocen las políticas de la organización frente a la seguridad de la información. ¿Sí? Esa es la idea. Listo. Profe, Gracias. pero solo con preguntas cerradas, de respuesta errada. Acuérdate que por acá está la diapositiva en donde yo les digo de qué manera. Son 20 preguntas. Deben ser cerradas o múltiples y máximo 2 abiertas. ¿Por qué? Porque las preguntas cerradas o las preguntas múltiples me dan a mí la posibilidad de hacer un análisis más concreto con mayor facilidad. Mientras que las preguntas abiertas pues me dejan unas opciones muy grandes para hacer el análisis como un poco más minucioso y se demoraría mucho más como el análisis de esos datos. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso, que debe tener un título, pues que si quieren imágenes sería bueno, que debe tener 20 preguntas como mínimo, que deben ser cerradas la mayoría o de múltiples opciones para conocer cuál es la opción correcta y máximo 2 abiertas. Yo preferiría que ni siquiera tuvieran abiertas, pero pues pongámosle 2 abiertas. Entonces, muchachos, ¿listo? Entonces iba aquí. El formulario debe tener un título. ¿Qué título le van a colocar acá? Pues pueden ustedes colocarle el que quieran. Conocimientos
conocimientos de seguridad en la información. ¿Sí? Dime. Profesora, una pregunta. ¿Ese formulario es base a todo lo que nosotros hemos visto o no? Sí. Sí, sí, claro. Se basa en todo lo que yo ya les he planteado. Ah, listo. Pues. Listo, conocimiento de la seguridad de la información. Aquí ustedes pueden describir, ¿no? Este formulario o esta encuesta o este cuestionario. Ustedes explican. Este cuestionario tiene como objetivo medir el conocimiento acerca de la seguridad de la información en la empresa o medir el conocimiento del marco normativo y las políticas de seguridad de la información de la empresa. ¿Listo? Ustedes hacen una descripción de qué es lo que quieren levantar frente a cuál es el objetivo que ustedes van a tener focalizado para la recolección de la información y el análisis de la misma para tomar medidas después, ¿cierto? Entonces aquí empezarían las preguntas. Pregunta 1, que por acá tengo el ejemplo. Acá. Entonces, ¿qué es la seguridad de la información para usted? Entonces, copiamos la preguntita y la pegamos acá. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es una pregunta de qué tipo. De opción múltiple, muchachos, ¿sí o no? Que es una pregunta de opción múltiple. ¿Por qué? ¿Por qué es una pregunta de opción múltiple? Porque tiene varias opciones. Exactamente, porque tiene varias opciones a elegir. Entonces, aquí donde dice pregunta sin título, pues van a copiar la pregunta. Y aquí en opción 1, opción 2, pues van a copiar las opciones. La primera, A. Vamos a agregar otra, que sería la B. Y vamos a agregar otra, que sería la C. ¿Listo? Aquí, ok. Vamos aquí. Entonces, en este momento, esto está creado simplemente como una encuesta. Pero como nosotros la necesitamos convertir en cuestionario para darle una puntuación, entonces nos vamos a configuración y le activamos este convertir en cuestionario. Y le tenemos que, lógicamente, pues dar unos puntajes, ¿cierto? Puntuación determinada de la pregunta. Vamos a dejarla 10 puntos. Listo. Entonces, de esta manera vamos a configurarla. Y volvemos a las preguntas. Y le decimos cuál es la correcta. ¿Listo? Clave de la respuesta. La respuesta, pues, es esta. Esta es la correcta. Listo. Vamos a crear otra pregunta. ¿Cómo se crea otra pregunta? Miren que esto es muy intuitivo. Aquí simplemente le damos a más, a agregar una pregunta adicional. Y en la partecita aquí donde dice opción múltiple, podemos seguir con la opción múltiple o una pregunta de casilla de verificación. Bueno, esto no lo vamos a hacer. Solamente vamos a utilizar opción múltiple. Pensé que tenía verdadero o falso, pero pues es prácticamente la múltiple con dos opciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta verdadero o falso, entonces se hace la pregunta, opción 1 sería verdadero, opción 2 sería falso, ¿sí? De acuerdo a la pregunta y a la intencionalidad que nosotros le damos, entonces aquí, ¿cuál sería la pregunta? La respuesta correcta. Cuando le decimos aquí clave de la respuesta, ella inmediatamente le da la puntuación y la opción de escoger cuál es la respuesta correcta. Fácil, ¿no?
Sí. ¿Sí? Y así Sí, señor. sucesivamente, y así sucesivamente con todas las preguntas. Ya cuando ustedes tengan mucho cuidado para hacer eso. Por eso acá nosotros en la diapositiva, yo les digo que tienen que tener en cuenta todo esto antes, ¿no? Reconocer aspectos cotidianos que ya habíamos conocido, cuál es el propósito del objetivo de la encuesta, porque tiene que ser muy consciente, ¿no? Tiene que ser muy apegado a lo que nosotros queremos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra encuesta? Que no se vaya a perder el norte. Entonces, mucho cuidado con qué es lo que vamos a preguntar o con qué es lo que queremos recoger. ¿Mm? Dime. Una pregunta, qué pena. ¿Cómo se llama la página para crear el formulario? ¿Cómo se llama la página, muchachos? Google. Google Forms. Google Forms. Ajá. Entonces, yo ingresé por mi Gmail. Por mi Gmail casi siempre, pues a mí me parece como un acceso fácil, pero si tú le colocas ahí Google Form, pues él te da la posibilidad de hacerla por allí. Esa es una aplicación. ¿Listo? Bueno, Profe, una preguntita. ¿Sí? ¿En grupos de cuánto? Porque es que dice que si tienen que ser 2 grupos, ¿no? Los grupos que hicieron la dramatización. Ok, dale, muchas gracias. El grupo 1 que hizo la dramatización, el grupo 2 que hizo la dramatización. Entonces, cada uno puede aportar. Nomás subió un trabajo por grupo, pues. Fíjate que no te escucho, voy a cerrarle el micrófono. Ya. ¿Qué me decías? O sea, que entonces es solo un formulario por grupo, mejor dicho. Sí, un formulario por grupo. Cada uno puede aportar 1 o 2 preguntas. Vale, gracias. Ajá. Que las van a responder ustedes mismos. Ustedes mismos van a responder esas preguntas. ¿Listo? Como haciendo parte todavía de la dramatización y que ustedes son empleados de la organización. Bueno, ¿dónde iba? Por acá. Por acá. Bueno, entonces ya tengo yo todas las preguntas. Entonces, vamos aquí a las respuestas. En las respuestas, cuando ustedes aparecen aquí una vista previa, si quieren ver antes de guardar el formulario, aquí en este ojito van a tener la posibilidad de mirar el cuestionario, de mirar las preguntas, de volver otra vez a armarlas, analizarlas. Y si ustedes ya están súper seguritos de que esa va a ser la encuesta y que así está bien, entonces simplemente le dan aquí en esta opción copiar el vínculo para la persona que va a responder. ¿Sí? Entonces aquí se anuló la aplicación del formulario. ¿Quieres copiar el vínculo del formulario? Entonces le vamos a decir copiar. Listo. Aquí voy a hacer la prueba simplemente. Aquí. ¿Qué me dio? Pues me dio, por aquí donde estás, Anchi. ¿Qué me dio? Pues me dio un link, ¿cierto? En este link, que bueno, simplemente lo estoy copiando como para darles un ejemplo, muchachos. En este link, cuando yo lo abro, entonces todavía no se ha publicado, pero cuando ustedes lo publiquen, entonces inmediatamente va a salir el formulario con todas las preguntitas que ustedes hicieron allí y de qué manera contestar. Cuando ustedes la contesten, este formulario va a generar una hoja de cálculo que va a aparecer aquí. En esta hoja de cálculo van a aparecer todas las respuestas de quienes participaron en la encuesta. Y esa hoja de cálculo es la que vamos nosotros a analizar. ¿Listo? ¿Ha quedado claro hasta el momento? Sí. Sí, señora. Okay. Sí, señora. Vale, eso es todo. Esa es la propuesta de la actividad que vamos a hacer hoy. Entonces, la idea es que ustedes me compartan la hoja de cálculo. Hoy tenemos hasta las 5 de la tarde, son las 3:28. Hasta las 5 de la tarde
me envía los dos formularios y las dos hojas de cálculo. Grupo 1, formulario. Grupo 2, formulario. Grupo 1, la hoja de cálculo. Grupo 2, hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Pues ustedes la van a compartir con los integrantes del grupo para tener las respuestas. Si los integrantes del grupo son 10, pues entonces yo debo tener 10 respuestas para analizar. ¿Sí? Daniel, ¿tienes la manito levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Ahora, disculpe, o sea, la mano la tenía levantada de rato, disculpe. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, preguntas. Preguntas. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, hasta el momento nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una dramatización, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer un formulario y de ese formulario vamos a hacer un informe de esos resultados. ¿Qué nos quedaría pendiente? Pues hacer un diagnóstico, hacer una matriz de riesgos y finalmente unas exposiciones. Para ese diagnóstico, pues yo les voy a dar mucha más información para que tengamos muy claro cómo lo vamos a hacer en una empresa en el momento en que ya estemos vinculados a ella. ¿Listo? Pero todo esto, todo este proceso que nosotros estamos haciendo va a ir desarrollando la habilidad de yo poder identificar primero las vulnerabilidades, o sea, cuáles son las falencias que yo me puedo encontrar en una empresa frente a la seguridad de la información. ¿De qué manera yo puedo establecer un conocimiento efectivo de si es que lo que pasa es que las personas no están capacitadas frente al marco normativo de las políticas? O están capacitadas pero hacen caso omiso a ello porque no hay medidas como drásticas hacia las incoherencias, por decir algo. Bueno, se sabe que las contraseñas no se pueden compartir, pero sin embargo yo me doy cuenta que todos utilizan la misma contraseña en los usuarios de servicio. Y eso pues no es correcto. A pesar de que saben que la norma es no compartir la competencia, la contraseña, pero lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una negligencia de inconformidad con el marco político de las normas de seguridad de la empresa. Entonces ya ustedes teniendo ese diagnóstico, ya le pasan ese diagnóstico a gerencia y gerencia toma las medidas necesarias para o sancionar a las personas que están incumpliendo con esas políticas o toma medidas para evitar, ¿no? Para evitar en lo posible que se sigan cometiendo esas incoherencias. Ese es el objetivo pues que tenemos hasta ahora, hasta el momento, con esas actividades que se han propuesto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Tiempo de preguntas, 10 minuticos. No, a mí me quedó todo claro, gracias. Bueno, gracias, Daniel, a ti. El resto. No, profe, todo claro. Todo claro, Vale. profesora. Todo claro, Vale, profe. Andrew, Claro, ok. claro. Jonathan, perfecto. Bien, muchachos, entonces, vamos a las 5 de la tarde. Me envía, Angie, por favor, me ayudas tú, ¿no? Me ayudas, por favor, y me compartes los dos formularios, o sea, el enlace a los formularios y los dos archivitos de Excel. Esa sería la tarea de hoy. Profe, me estaba diciendo, es que se le escucha entrecortado. Muchas gracias. Estoy diciendo que tú me ayudes, por favor. Entonces, los dos grupos le comparten el vínculo al formulario a Angie. Grupo 1 y grupo 2 le comparten el enlace del formulario, pero también le comparten cuando ya ustedes hayan respondido el archivo de Excel para que nosotros, pues, o para que yo tenga los formularios y hagamos el respectivo análisis en la próxima clase.
Listo, profe, hágalo que yo estaré pendiente de eso, ¿listo? Bueno, muchas gracias, Angie. Y bueno, hasta las 5 tenemos, 5 de la tarde. Espero pues sus actividades, muchachos. Y nada, que les rinda bastante, juiciosos. Ahí va a estar también la lista de asistencia. De acuerdo a la lista de asistencia, pues yo estaré llenando en el SAF. De acuerdo a lo que me dice acá. ¿Angie? O sea que nosotros terminamos la actividad, le mandamos los formularios a usted y usted ya la próxima clase realizamos el análisis. Exactamente. Sí. Ok, entonces ya hasta aquí va la clase, creo yo. Hasta aquí va. Correcto. Ok, profe, vale, gracias. Vale. ¿Van a necesitar que la sesión se comparta, la grabación? Sí, profe, No. yo, la verdad. Sí. Bueno, listo, ok. Ok, entonces voy a dejar aquí de compartir para que la grabación se realice y la subo a YouTube